Muy buenos días a todos, bienvenidos a otro capítulo más de este curso tutorial, como lo quieran llamar, de Selenium con Python. Disculpen la demora, pero bueno, entre que estuve de vacaciones, volví, me aclimaté, retorné a todo esto, estuve mirando para dónde seguir este curso. Me demoré unos días en volver. Todo lo que viene ahora sobre este tutorial va a tener que ver con un par de preguntas que recibí, que me parecieron muy importantes, muy interesantes, y que tienen que ver con ¿qué hacemos con los datos? O sea, me preguntaban, por ejemplo, bueno, yo tengo una licencia o tengo un valor o algo que voy a tener que usar mucho y ¿cómo lo uso? Porque no quiero usar ese valor por todos lados o lo que sea, lo cual es cierto. Y quizá el video de hoy va a ser un poco más teórico y no vamos a hablar tanto de código como en otros videos. Al final voy a empezar con una pequeña idea de qué es lo que está pasando y para dónde vamos a ir yendo de a poco. Vamos a empezar desde ideas muy básicas, este, quizá este, para ir arrancando, ¿cómo decirlo?, primitivas, hasta ir llegando a soluciones un poco más complejas. Lo cual no quiere decir que siempre tenga que usar la solución más compleja, ¿no? Eh, Muchas veces se tiende a hacer las cosas más complejas, decir que lo simple no sirve por lo que sea, y muchas veces eso termina en matar mosquitos a cañonazos, como me decía un viejo profesor en la universidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar un poquito, y yo quiero abrir el debate y me gustaría que me comenten. Esto quiero que sea bastante participativo, si es posible, este video, porque me gustaría ver los que tienen más experiencia, que me cuenten cómo lo ven, y también los que no tienen ninguna experiencia, que se imaginen o piensen cómo lo harían a priori. Después vamos a ver, en los sucesivos videos vamos a ver muchísimo código al respecto, pero quiero que se entiendan ciertos conceptos. Dicho esto, fíjense y olvídense de esto, ¿no? Vamos a poner acá de nuevo Congo. Esto es algo que estaba probando para el curso para más adelante. Esto era lo que estaba antes, ¿sí? Que tenemos muchísimos datos, ¿no? Acá, que los tenemos en cierta forma hardcodeados, ¿sí? Son datos que metimos adentro de nuestros métodos, de nuestra clase de pruebas, y que quizá no sea la mejor manera de ponerlos. Me voy a explicar un poquito más. Esto me pasa porque no tengo un guión a veces. Entonces voy explicando las cosas a medida que las voy pensando. Fíjense que nosotros estamos testeando eh, este sitio, ¿sí? newtools.demode.com. Y puede ser que en todo nuestro framework tengamos que testear más de un sitio, tengamos que ir a más de un lugar, o que, por un lado, tenemos eso, ¿no? Que tengamos muchos sitios que testear o lo que sea. Y que los tenemos metidos así, y que cuando tengamos que cambiarlo, acá tenemos re poquito código, ¿no? Pero pensemos en algo que es 100 veces más grande que esto, que se acerca mucho más a la realidad. Estos son códigos de ejemplo, ¿no? Cuando tengan que buscar algo para modificar, que sean datos, va a ser problemático, porque tienen que empezar a ver dentro de un sistema enorme dónde cambiar datos. Entonces, si uno pudiera tener por fuera todos esos datos, y después vamos a empezar a ver distintas formas de tener por fuera todos esos datos, sería mucho más organizado. ¿Qué quiere decir esto? Una de las cosas que uno tiene que tener clara a la hora de hacer código es que el sistema, el código, el programa que estén haciendo va a ir creciendo con el tiempo. Y si ustedes son desorganizados desde el segundo uno, en algún punto cuando esto crezca mucho, va a ser ilegible. No solo, supónganse que escribieron un código de, no sé, 50.000 líneas y mañana se van un mes de vacaciones y cuando vuelvan se tienen que empezar a acordar de todo lo que hicieron y puede llegar a ser problemático ponerse a buscar cosas cuando digan, che, ¿sabes qué? Pero ahora en vez de este sitio vamos a testear acá, vamos a entrar en tal lugar. Y vos decís, uy, ¿dónde dejé eso? Y que empezás a buscar, bueno, uno podría empezar a buscar, pero
tendría que ver si no hay otro lugar donde en algún momento metió ese dato o lo que sea, ¿sí? Quizá buscar dentro de un IDE es sencillo, pero habría que empezar a buscar qué puede afectar los datos que uno cambia, si no tocó algo, si no tocó otra cosa. Por otro lado, está bueno también tenerlo como si fueran parámetros. O supongamos que está bien, el único lugar que vamos a cambiar va a ser este, ¿sí? Ahora, por nuestra comodidad, en vez de entrar el código a ver esto, ¿qué pasa si yo cambiara un dato una sola vez en un archivo de texto, en un XML, en un Excel o donde sea? Entonces, yo puedo lanzar configuraciones. Es más, ¿qué pasa si yo quisiera probar exactamente los mismos casos con distintos sets de datos? Podría llegar a tener, y esto no lo pensé cuando empecé con el video, yo lo hice muchas veces, pero no era algo que tenía pensado hablar durante el video, pero se me acaba de ocurrir que lo podía hacer. Podría hacer distintos archivos de configuración de datos para hacer diversas pruebas, o sea, hacer la misma prueba con distintos sets de datos. ¿Por qué no hacerlo? Y tenerlo configurado en, no sé, en un XML o en una clase tipo, está bien, en Python en sí las clases abstractas no existen más o menos. El mundo de Python es muy particular para algunas cosas. Y ahora me van a venir algunos a putear que sí, que existen de otra manera, pero bueno, no importa, olvídense. A priori no existen, pero se pueden hacer. O sea, tenerlo en algún lugar separado del código en sí mismo. No sé si me explico. ¿Sí? Por otro lado, acá ya estamos hablando de cuestiones, no sé, tener una URL. Entonces yo podría tener URL to test como un parámetro y acá solamente tomar ese parámetro, ¿verdad? Acá. Por otro lado, yo acá tengo este comentado. Tener código comentado es bastante malo. Uno no debería tener código comentado. Tengo esto acá, entonces digo este acá. Disculpen. Y si quiero cambiar a Chrome Driver, tendría que comentar este, descomentar este. Si tengo 5 drivers distintos, comentarlo, descomentar, empezar a hacer esas cosas. ¿Qué pasa si yo tuviera acá un if, o lo tuviera aparte, un método que sea seleccionar browser? Entonces yo tengo un archivo distinto, o en algún, no sé, en mi XML de configuración, en mi YAML, en mi Excel o donde sea, que eso lo vamos a ir viendo en sucesivos videos, en qué browser lo quiero testear. Entonces en vez de andar mirando acá, tengo un archivo aparte y solamente tengo que tocar ese archivo y decir en qué browser lo quiero y listo. Y esto, y que mi programa se encargue de detectar qué quería hacer tomando los datos de ese archivo externo o cosas así, ¿no? Entonces, la idea va a ser ir sacando todo lo posible de acá. Por ejemplo, supongamos que yo tengo todos estos tests de dropdowns y yo voy a tener, acá tenemos un solo test sobre seleccionar cosas a los dropdowns, pero posiblemente tenga, no sé, 100 tests que tengan que ver con el manejo de países en dropdowns y combinaciones y lo que sea. En un tiempo vamos a ver formas mucho mejores de hacer esto. Cuando veamos otra forma de hacer automatización. Va, mucho mejores no, otra forma de hacerlo. Pero ¿qué pasa si en vez de acá andar escribiendo Congo, y si yo tuviera 50 o 100 casos de prueba donde tenga que escribir Congo, hago una, lo tomo de otro lugar, algo que tenga Congo, y el día que lo quiera cambiar, voy a ese archivo y cambio Congo por Zimbabue y se terminó el problema. O genero muchos archivos distintos donde pruebe, donde en ese parámetro, iba a decir variable, pero en ese parámetro país a probar, le pusiera distintos países y corriera las pruebas con distintos archivos o lo que sea. Sería mucho más organizado, mucho más fácil y a la hora de seguir construyendo código sería mucho más organizado.
No solamente porque uno con el tiempo se olvida de qué escribió hace 3 meses en el código, y yo, por ejemplo, tengo una memoria espantosa. O sea, si me preguntan qué cené anoche, si anoche me acuerdo, pero si me preguntan qué cené hace 2 noches, no tengo la menor idea. Entonces, imagínense qué pasa, y peor aún, imagínense que ustedes mañana, no sé, tienen que legarle el código a alguien. Y esa persona que va a agarrar, o alguien los tiene que empezar a ayudar. Y para esa persona leer este código y analizar para saber dónde están, va a ser un problema si hay un montón de datos metidos por todos lados. Si hay un archivo de configuración o alguna cosa que nos configure los datos esenciales de sus pruebas, va a ser mucho más fácil decir, yo tengo que cambiar ahora la URL, no me tengo que poner a buscar a dónde hay una URL, sino que tengo un parámetro que es URL, voy y lo cambio ahí y se terminó el asunto. Esto que yo les mostraba antes era una pequeña idea que vamos a desarrollar en el próximo video, que quizás no es la mejor, es una, es una posibilidad, que era así, no sé, me crea acá una carpeta que sea de helpers. Esto lo vamos a usar para varias cosas más adelante. Me hice una pequeña clasecita, que es data, que lo único que tiene es self.country, que es Congo. Entonces, es una forma de que si yo mañana necesito otro país, pongo otro país. Entonces yo acá me hice MyData, que es data. Y poder hacer acá, no sé, MyData. Vamos a sacar las comillas, ¿no? Punto country. Entonces, tener ahí directamente ese dato. Y si yo tengo esto, supongamos yo tengo un montón de test que hacen esto, poner esto y no tener que el día de mañana cuando quiero cambiar qué país usar, no tener que andar cambiando en 50 clases, en 50 métodos y vaya uno a saber en cuántas clases ese dato, sino que directamente cambio en mi archivito en mi clase cambio este valor y se terminó el asunto. Este, como vieron, en este video no hubo código, o bueno, esto del final que no cuenta, olvidémonos de este asunto, pero es una introducción a cómo ser prolijos, ordenados y hacer las cosas de una manera más eficiente y mejor. Como les dije, esto está recontra abierto a debate. Quiero escuchar sus dudas, comentarios, este, ideas. Si quieren que sobre este tema hable de algo en particular en los próximos videos, estoy recontra abierto a escucharlo porque quiero que ustedes participen, que me cuenten más o menos de qué les gustaría que hable al respecto, sus experiencias, cómo lo harían, cómo se imaginarían que sería una buena forma de hacerlo, cuáles serían los pros y contras de algunas cosas. Así que bueno, los espero en los comentarios. Como siempre, si les gusta esto, suscríbanse. Yo voy a seguir subiendo videos sobre este tema. Y hay otro tutorial que es el de Python, que les recomiendo que lo vayan siguiendo. Mañana voy a subir otro video que tiene que ver con archivos y todo eso, que lo vamos a usar bastante para acá también. Así que muchísimas gracias por todo. Nos vemos mañana pasado con Python y en algún momento del final de la semana con más automatización. Y muchísimas gracias por todo. Hasta luego.